guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Los mormones sacan un libro que se llama el Libro de Mormón y le dicen que esa es la palabra de Dios. O si entra a una mezquita musulmana y hay 1.000 millones y pico de musulmanes en el mundo, no van a tocar la Biblia. Hablan un libro que dice que es el Corán y 1.000 millones de personas creen que es la palabra de Dios y lo leen con más fidelidad que ustedes. Entonces, ¿por qué es que nosotros, dentro de tantos miles de libros que hay en el mundo, millones, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y por qué creemos que nosotros tenemos razón y los mormones no, los testigos de Jehová no, o cualquier persona que tenga otro libro disque inspirado por Dios está equivocado? ¿Qué pruebas tenemos? Tal vez si usted hubiera nacido en Arabia, no creería en la Biblia, creería en el Corán, ¿o no? Tal vez si sus abuelitos, sus bisabuelos y sus papás hubieran sido mormones, usted creería en el libro de Mormón y no en la Biblia. Yo quiero contarles rápidamente, por lo menos en mi experiencia, porque yo sí no creía en nada, ni en el libro de Mormón, ni en la Biblia, ni en el Corán, ni en ninguno. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios? No fue un pastor, no fue un sacerdote, no es porque yo iba a ninguna iglesia, simplemente porque dentro de todo ese montón de cosas lindas que tiene la Biblia, hay una parte que es la parte de las profecías. La Biblia tiene historia, tiene profecía, tiene los evangelios que son como pequeños relatos biográficos, tiene libros de sabiduría y tiene una gran cantidad de profecías, libros enteros dedicados. Y lo interesante es que esas profecías se cumplen. Lo interesante, por ejemplo, es que usted lee el libro de Mormón y no hay ninguna referencia geográfica. Lee la Biblia y menciona cientos de ciudades y pueblos, y muchas de esas ciudades existen todavía. No es que nosotros creemos a ciegas porque nos lavaron el cerebro, que la Biblia es la palabra de Dios. Es porque de todos estos libros, el único que hasta ahora tenemos que puede anunciar el futuro, a veces con siglos, a veces con milenios de anticipación, es este libro. Y para que un hombre pueda escribir algo 500 o 1000 o 2000 o 3000 años antes de que ocurra y se cumpla, ese hombre no puede ser un hombre común y corriente. Cerebro no puede ser un cerebro normal. Tiene que ser alguien que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que creemos, declaramos que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. No es por fanatismo, no es por ganas de discutir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que desde que empezó la iglesia hemos insistido, hermanos, hay que estar pegados a la Biblia y sobre todo a las profecías. No porque lo digo yo, lo escribió el apóstol Pedro. Pedro dice, yo estuve en el monte de la transfiguración con Juan y Jacob y vimos la gloria de Jesús y oímos desde la gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. Pero no nos hagan caso a nosotros, dijo Pedro. Más bien estén atentos a la palabra profética. O sea, él estuvo ahí con Jesús, caminó años con Jesús, comió, dormían juntos, predicaban juntos, caminó sobre el mar, Jesús lo rescató cuando se iba a ahogar, subió al monte de la transfiguración, vio la gloria de Jesús, vio a Moisés, vio a Elías, oyó la voz del Padre y todo eso. Sí, pero eso no es lo importante es que hay que estar atentos a la palabra profética. ¿Cuánta gente en las iglesias está atenta a la palabra profética? La mayoría de iglesias están viendo a ver si usted usa aguas o pantalones, si se maquilla o no se maquilla, si va al cine o no va al cine. Pierden la vida discutiendo, perdóneme, estupideces. Y lo importante, lo que Dios quiere que nos enfoquemos, que entendamos,
es que estamos en medio de un plan inimaginablemente grande. Un plan que empezó antes de que el universo existiera. De hecho, el universo vino a existir como parte de ese plan. Un plan que empezó hace millones de años, que es tan grande que ni siquiera lo podemos entender, pero que somos una parte importante de ese plan establecido por Dios. Que nuestras vidas no son casualidad. Que nada de lo que nos ha pasado, ni bueno ni malo, fue casualidad. Ocupamos un lugar, un rol, una posición en ese plan profético de Dios. Y como parte de eso que hemos enseñado durante muchos años, les hemos dicho que Dios, en su infinita sabiduría, ese Dios que acabamos de cantar, que es el único y sabio Dios, eligió a un hombre, a una familia, a una nación, que iban a ser como su reloj profético. Estamos hablando de Abraham, de los hijos de Abraham, de la nación de Israel. Y entonces es para que el mundo no estuviera a ciegas con respecto a ese plan, Dios estableció a este pueblo, hizo un pacto con ellos, y a ese pueblo le han pasado cosas muy lindas y cosas terribles. Pero si nosotros queremos saber qué tan adelantado está el plan de Dios, tenemos que estar mirando lo que pasa en Israel. ¿Entendemos este principio? Si usted quiere saber la hora, pues ve el reloj. Si quiere saber qué hora es en el calendario de Dios, tiene que ver lo que está pasando en Israel. Un grupo terrorista, que se llama Hamas, cruzó la frontera de Israel desde una zona que se llama la Franja de Gaza y mataron más o menos a 1.200 hombres, ancianos, mujeres y niños. Torturaron gente, violaron a las mujeres, quemaron vivos a niños. Y se llevaron 251 rehenes para Gaza. Hacía muchísimos años, desde la época de Adolfo Hitler, no había habido un ataque tan sanguinario y tan salvaje contra el pueblo de Israel. Y lo más interesante, aparte de lo terrible, las escenas, las cosas, lo más interesante fueron para mí dos cosas. Una, ver la reacción en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el mundo entero. Estudiantes universitarios salían a celebrar, a levantar banderas de Palestina, de un país que no existe, y a celebrar que habían matado a 1.200 personas, que habían violado no sé cuántos cientos de mujeres, que habían quemado vivos niños y que se habían llevado 251 rehenes. Eso pasó en el mundo entero. Y en Gaza, que es una zona dentro del territorio de Israel, hicieron fiestas, hicieron bailes, salieron a las calles. Y todavía en este momento hay 70 rehenes en Israel. Yo no oigo a los diplomáticos, no escucho a los presidentes, no escucho a los periodistas en las cadenas de noticias, ni condenando, ni repudiando, porque tienen miedo. Tienen miedo de decir la verdad. Y la verdad es que jamás ni son palestinos, ni son soldados, es un grupo de asesinos sin piedad, de personas totalmente poseídas por demonios. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Fue un golpe maestro. Repito, tenía muchas ganas de predicar hoy, pero no voy a predicar, tengo mucho asco. Y tengo que sacármelo de adentro. Fue un golpe maestro porque al tener 251 rehenes, las familias de esos rehenes que están en Israel presionan al gobierno para que no ataque a los terroristas y los terroristas liberen a esos rehenes. No sé si me estoy explicando. Entonces es un golpe militar, pero es un golpe político, es un golpe psicológico. Entonces tienen al gobierno supuestamente maniatado, el gobierno de Israel. ¿Qué hace Israel? Lo que es lógico, cualquier país manda su ejército y hace una destrucción gigantesca ahí en Gaza.
Las Naciones Unidas tienen una agencia que se llama la UNRWA, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para ayudar a los refugiados, que reciben miles de millones de dólares todos los años. Hace un par de años que estaban subiendo muchos inmigrantes hacia Estados Unidos, de Haití, de otros países que venían caminando, muchos desde América del Sur, y cruzaban ahí por Paso Canoas, la frontera sur de Costa Rica. Yo pasé a ver un puesto de la UNRWA. Las Naciones Unidas mandaron un puesto ahí. Era una cosa asquerosa. Una carpa como de 30 metros cuadrados, un mostrador que ninguna cantina de pueblo tienen ahí una tabla, y un poco de gente ahí haciendo fila, que le dieran arroz y frijoles o no sé qué cochinada. Pero esa misma UNRWA en Gaza, para los palestinos, estaba generando millones y millones y millones de dólares. Las Naciones Unidas tenían una fuerza que se llama los cascos azules. Cascos azules son soldados de todas las naciones que no pelean en ninguna guerra, sino que patrullan las fronteras para que no haya violencia, para que no haya guerra. Pues tenían una tropa de cascos azules en el Líbano, en una de las fronteras con Israel. Y debajo de los campamentos de los cascos azules de las Naciones Unidas, los terroristas construían túneles. Cuando le digo un túnel, no estoy hablando de un hueco ahí en la tierra, estamos hablando de pozos con hospitales a 20 metros bajo tierra, con bodegas, con carros, motos allá adentro, armas, cohetes. Y todas las televisiones del mundo sacaban fotos, edificios destruidos. No sé cuántas fotos vieron ustedes o cuántos videos. Palestinos llorando, madres llorando con el cadáver del niño. Nunca usted vio un solo cadáver. Lo que eran sacos de manta envueltos. Nunca vio un solo cadáver. Y claro, el periodista le dice, aquí madre cargando cadáver, uno dice, malditos israelitas, están matando a los inocentes. Y todo el clamor, cuando Israel sufrió el ataque, salieron a hacer fiesta. En las calles de Gaza bailaban, cantaban, rezaban dándole gracias a Alá, porque habían violado, matado y quemado a toda esta gente. Entonces el gobierno israelita, y conste, nunca he estado en Israel, y ahorita tengo menos ganas que nunca de ir, nunca ningún israelita me ha dado por ni un shekel. Entonces no tengo ningún interés en esto más que tratar de decir lo que yo siento en mi corazón, que es la verdad, y que la gente por cobardes y por ideologías no la están diciendo. Echo de menos oír a los políticos, echo de menos oír a los pastores, echo de menos oír a los periodistas contándole a la gente qué es lo que está pasando. El 98% de la prensa mundial está comprada y volcada en contra de Israel. Pero cuando Israel devuelve el golpe y ataca a los que le asesinaron a su gente, entonces esta misma gente que cantaba y bailaba, ahora salen haciendo manifestaciones, asesinos israelitas, están matando a los civiles. Cuando digo civiles, ¿ustedes entienden de qué estoy hablando? Bueno, déjenme explicarle una cosa. Voy a contarle otra antes. Una de los puntos fuertes de los terroristas es tener rehenes. Porque sabe que las familias de esos rehenes, si usted tuviera a un hijo suyo, a una hija, a su esposo, secuestrado por terroristas asesinos durante un año, usted haría lo que fuera para presionar al gobierno y que haga algo y se los libere. Entonces empiezan a soltarlos de uno en uno, de 5 en 5, 6 en 6. Entonces le dicen, nosotros le damos 6 rehenes, pero usted nos devuelve 1.300 terroristas que tienen en la cárcel condenados de por vida por haber matado niños con explosivos, por haber matado gente dentro de Israel. Entonces, esos 6 terroristas que son civiles, que era gente que estaba en una fiesta, vuelven a sus casas. Pero 1.300 asesinos salen de la cárcel para volver otra vez a atacar a Israel. Esto es lo que la gente no entiende o no quiere entender. No sé si alguno, quiero ver las manos, ¿alguno ha tenido oportunidad de ver esta semana alguno de los videos de la entrega, la devolución de rehenes? ¿Alguien ha visto alguno? Levante la mano, quiero ver. ¿Se acuerdan lo que le digo? Hay que estar atentos. Si Israel es el reloj profético de Dios, usted en vez de estar viendo estupideces en Facebook y en TikTok y perdiendo el tiempo como cualquier impío,
debería estar leyendo la Biblia y estudiando lo que está pasando en el mundo. Por eso es que vivimos como vivimos. Es interesantísimo, vea los videos, entre a YouTube, entre a Google, entre donde le parezca bien y vea los videos de la devolución. Es un show mediático. Todos los hombres de Hamás con uniformes, con armas, con RPG-7, lanzacohetes, con teléfonos celulares, con cámaras de último modelo, la Cruz Roja apoyándolos. Pero hace 2 meses los presentaban buscando comida en la basura, las viejitas ahí, mira, esta gente se muere de hambre, los israelitas no dejan que entre la ayuda humanitaria, que israelitas más malos, no tiene agua esta gente, no tiene electricidad, les quitan la electricidad a los hospitales, se están muriendo. Y de pronto aparecen rasurados, mudados, con unos uniformes espectaculares, carísimos, con cámaras de televisión que ya quisiera yo una para poder hacer los programas de nosotros, con teléfonos de última generación, con armas sofisticadas y carísimas, construyendo túneles que valen cientos de millones de dólares y le dicen a la gente que no tienen plata para comer. Y un montón de personas de buena voluntad, pero tontos, mandan miles de dólares para ayudar a los refugiados palestinos. Ni $1 le llega a ninguna de esas personas, de los civiles. Todo va para armas, todo va para propaganda, todo va para que vivan como millonarios. El jefe vive en Qatar, que es uno de los países más ricos y caros del mundo, mientras manda a la gente a matarse y a poner bombas. Ayer, voy a contarles una historia para que tengan una idea. Dentro de esa gente que mataron, entraron a una casa y se llevaron al esposo, a la esposa, a un niño de 10 meses de edad. Es que hay que ser un maldito para robarse un bebé de 10 meses. Y el otro hijo tenía 4 años de edad. Entonces sacan primero al esposo y le dicen, tranquilo, nos lo vamos a llevar a usted, su esposa y sus hijos se quedan acá. El hombre está en cautiverio y está sufriendo porque sabe que en cualquier momento lo matan, pero está feliz porque su esposa y sus hijos quedaron atrás. No sabe que después de que lo sacan a él, se llevaron a la esposa, son de apellido Bibi, se llevaron al niño de 4 años, a su mujer, al niño de 10 años. Hace 15 días liberaron al esposo. Él no sabe que durante años resto en otra cárcel, en otro sótano de esa misma ciudad, ahí está su familia. Entonces le hacen una entrevista a los terroristas y le dicen, oiga, mañana cuando usted llegue a su casa, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué respondería usted? ¿Ah? De ir a abrazar a mi esposa y ver a mis hijos. Y ya le habían matado a los hijos. Y le habían matado a la esposa. Lo sacaron vivos de Israel y se lo mataron ahí. Pero el sadismo de esta gente es nada más para hacerlo sufrir, para soltarlo con la ilusión de que iba a ver a su esposa y a su bebé de 10 meses y a su hijo de 4 años. Y ayer devolvieron los ataúdes con el cuerpito del niño de 10 meses, el de 4 años y el de la esposa. Ya la única es, cuando el hombre llega a Israel, pues el dolor espantoso es que no, que su familia está muerta, se la habían llevado y está muerta. Los patólogos, los médicos forenses de Israel, que son de los mejores del mundo, examinan a los niños, no los mataron a balazos, los mataron con sus propias manos, no se sabe si a golpes o los estrangularon. A un niño de 10 meses, a un niño de 4 años. Todavía hay hijos de Satanás que dicen que es que a esta gente hay que apoyarlos porque ellos están luchando por sus derechos y luchando por su patria. Y para más el ataúd de que iba la esposa, mandaron el cadáver de una mujer de Gaza, no el de la esposa. Y por esos cadáveres, Israel tuvo que devolver ciento y resto de terroristas más. Esta es la religión del amor y de la paz que predican. Y este es el peligro más grande que tiene la iglesia de Cristo en el mundo. Tienen todo el dinero del mundo, todos los millones, miles de millones de dólares que usted se puede imaginar. Fundan mezquitas por donde les da la gana. No paran de crecer.
¿Sabe qué es lo terrible? Que hoy entré a ver unos perfiles de unos argentinos y una gente ahí, y uno de estos hijos de Satanás, un argentino que no es ni judío ni árabe, nada, dice que ojalá que hubiera miles de bebés Bibi judíos asesinados. Y entro a ver la respuesta y digo, a este chaval le va a caer la del pulpo, le va a caer encima a todo el mundo. Oiga, cientos de personas diciéndole así, larga vida Palestina, viva Palestina libre. ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde haya seres casi humanos que puede que tengan hijos, o nietos, o sobrinos, que vean un bebé cualquiera en la calle, aunque no sea nada de ellos, y diga que es una lucha por la libertad de estrangular o matar a patadas a un niño de 10 meses? O a un niño de 4 años. O violar entre un montón de salvajes a una mujer que no les ha hecho absolutamente nada en la vida más que ser judía. Y usted tiene que entender algo. Esta gente no está peleando por ninguna tierra, eso es una mentira del diablo, eso es un consumo de tontos. Están peleando para exterminar al pueblo de Israel de este planeta. Si los israelitas vivieran en África, estarían peleando en África para decir que la tierra es de ellos. Y si vivieran en Argentina, estarían peleando en Argentina. El problema no es tierra. Israel es un país que mide la mitad de lo que mide Costa Rica. Israel mide 22,000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de Costa Rica. Y a la par, todos los países árabes de la par tienen cientos de miles y millones de kilómetros cuadrados vacíos. Y ninguno de esos países árabes recibe a sus hermanos palestinos. ¿No le parece raro? Cuando Israel empezó a atacar y todos estos cobardes que salen ahora así con uniforme, ni un solo, óigame esto, ni uno solo de estos guerrilleros palestinos, que no son guerrilleros, son terroristas, ni uno solo murió con un uniforme puesto como los hombres. Según las leyes de la guerra, según el derecho de guerra internacional, cuando dos países o dos fuerzas entran en combate tienen que usar uniforme. ¿Para qué? Precisamente para distinguirlos de los civiles, para que usted por error no vaya a matar al vecino o al pulpero que no tiene que ver nada con la guerra. Entonces el soldado muere con su uniforme, y si lo capturan a usted combatiendo y sin el uniforme puesto, ni siquiera hay juicio, ahí mismo se le fusila o se le ahorca. Fusilar es una forma de ejecutar paramilitares, da cierto honor. Que lo ahorquen es para delincuentes. Entonces a los soldados que los agarran sin uniforme ni siquiera van a la cárcel, ni siquiera van a juicio, ahí en el campo de batalla, ahí se les ahorca. ¿Sabe cuántos ahorcaron los israelitas? A ninguno. El problema es que los hacen prisioneros, se los llevan para la cárcel y después vienen y les secuestran gente. Esto ha pasado no sé cuántas veces. Y esos que murieron soldados para poderlos llevar a la cárcel, ahora los sueltan. Y cuando llegan con el puño en alto, les hacen fiesta, los celebran. Tuve la oportunidad de ver un video de la fiesta que hizo esta gente ayer cuando entregaron el cadáver de estos niños. Y sale una mujer, Gazatí, una mujer de Gaza, una mujer de ellas, pegando gritos felices, pero diciendo, entraron vivos a Gaza y salieron en ataúdes. ¿Cómo una mujer que ha parido, cómo una mujer que tiene hijos, no puede tener sentimientos? ¿Qué culpa tiene un niño, por Dios, de 10 meses? Esto ya sobrepasa todo lo demás. Resulta que estos señores, ¿por qué combaten sin uniforme? Porque entonces las televisiones del mundo y la radio del mundo y la prensa del mundo dicen, Israel está matando civiles. Y claro, si no se ponen uniforme, todos son civiles. ¿Y cómo sabe el soldado israelita, si nadie anda uniforme, quién es el que anda una granada, quién es el que anda una pistola, quién es el que anda un puñal, y lo va a matar? Pero esto no se lo cuentan a nadie. Y en Europa, o en muchos lugares es peligroso decir esto, porque puede que lo maten a usted. Hace 5 o 6 años un caricaturista famoso de Francia, de uno de los periódicos más famosos de Francia, se le ocurrió hacer una caricatura de Mahoma y lo mataron a él y despedazaron las oficinas del periódico. No se puede decir nada contra esta gente. Y las personas no se dan cuenta. Entre y busque las declaraciones. No me crea a mí. Entre y busque cuál es la constitución de Hamás. Dicen, no vamos a parar hasta que no haya un solo judío en el mundo.
Y después vamos por los cristianos, así lo dicen ellos. Y el que no se convierta, lo matamos. La gente cree que esto es un problema de Israel, que está pasando allá miles de kilómetros. ¿Qué me importa a mí si no conozco a ningún judío? No, no, hermano, es que judíos apenas en Israel hay, no sé, 5 o 6 millones. Sí, si matan a esos, que no los van a matar, pero si los mataran, los que seguimos somos nosotros. Dicho esto, lo que pasa es que no tenemos tiempo para estas cosas, porque hay que ver cómo quedó Saprissa contra el Vancouver, y hay que ver si la liga juega y qué dijo Chávez. Y vivimos en un mundo de imbecilidades, la gente no se da cuenta. Vivimos en medio de una guerra espiritual donde Satanás está aprovechando de la ignorancia y la ceguera de los cristianos. Yo no le echo la culpa a los políticos, no le echo la culpa a los impíos. Ese es el negocio de ellos, ellos le sirven al patrón de ellos. Pero usted, hermano, usted que tiene Biblia, usted que tiene el Espíritu Santo, usted que fue lavado con la sangre de Cristo, ¿en qué gasta su tiempo? ¿En qué gasta su talento? Mi pueblo perece, dice la Biblia, porque le falta conocimiento. No dice que le falta Biblia, es conocimiento de todo. Hay gente que no sabe nada ni de política, ni de historia, ni de Biblia, ni de nada, ni le interesa. Pero Pedro escribe y dice, estén atentos a la palabra que profética, porque ella alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Y para estar atento a la palabra profética hay que estar atento a lo que está ocurriendo en Israel. Ahora, si dicho esto, voy a explicarle una cosa. Toda esta gente que vive en la franja de Gaza, que dicen que son palestinos, no son palestinos. Vamos a ir despacio. No hay en este momento, en este planeta, una sola persona que sea palestina. Ellos dicen que son descendientes, que es Palestina porque de Filistea, de los filisteos. Los filisteos fueron el pueblo que oprimió a Israel durante como 300 años, o unos 200 años, contra los que combatió David. Goliat era filisteo. Tenían 5 ciudades que todavía existen en Israel. Y una de esas ciudades se llamaba Gaza. Pero resulta que después de que muere David, David derrota a los filisteos, y después de que David muere, viene Salomón y gobierna 40 años, y después de Salomón el reino de Israel se divide en 2, en el reino del norte y en el reino del sur. Y en el año 721 a.C. vienen los asirios y derrotan al reino del norte y se llevan a toda la población israelitas, los 4 filisteos que quedan vivos. Ahí no quedó nada. Esto ocurrió hace más o menos 3000 años. Desaparecieron los filisteos. No hay uno solo ahora. Unos 100 y pico de años después de que desaparece el reino del norte, que la capital era Samaria, desaparece el reino del sur, ya no por los asirios, sino por los babilonios. Otro imperio se levantó, vinieron, arrasaron con Egipto y después arrasan con Judá, que era como se llamaba el reino del sur, y la capital era Jerusalén. Y en el año 587 a.C., Jerusalén es tomada por las tropas del rey Nabucodonosor. El templo que Salomón había construido es destrozado, lo incendian, se llevan todos los vasos de oro, todos los instrumentos para el servicio divino que había ahí, se los llevan para Babilonia. Y se llevan ahora, así como Asiria se había llevado los del reino del norte, las 10 tribus que vivían en el norte, ahora los babilonios se llevan la mayoría de la gente que vivía en el reino del sur. Se conoce como el cautiverio babilónico o la deportación a Babilonia. Ocurre en el año 587 a.C. y están cautivos en Babilonia ¿cuánto tiempo? Todos ustedes tienen que saber eso. Están 70 años. Y empiezan a volver, ¿quiénes? Los israelitas, los del reino del sur, empiezan a volver de Babilonia porque Ciro, de los medopersas, derrota a los babilonios y tiene otra visión del mundo, otra visión como político, y dice, no, yo no quiero tener gente aquí presa, vuelvan a su país, reedifiquen su ciudad, sus murallas, su templo, hagan lo que les dé la gana, pero váyanse de aquí.
¿Por qué? Porque estaba escrito proféticamente que Israel iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra. Quiere decir que en el año 517 a.C. ya los israelitas se están volviendo. Lea el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Ahí está el relato histórico del retorno a la tierra prometida, de la reconstrucción del templo. El libro de Ageo. Y desde entonces viven en su país. No hay un solo filisteo, no hay un solo palestino. Viven judíos. ¿Hasta cuándo? Cuando Jesús viene, 500 años después del regreso, están conmigo, ya los perdí. Lo noto como muy callados. 500 años después de que los judíos regresan de Babilonia a su tierra, a Israel, aparece Jesús. ¿Dónde? En Israel. Y en Israel en ese momento hay fariseos, hay saduceos, hay herodianos, hay samaritanos, pero todos son judíos. No hay un solo filisteo, no hay un solo palestino. En el año 70 después de Cristo, otro imperio, ya no el imperio asirio que derrotó al reino del norte, ya no el imperio babilonio que derrotó al reino del sur, ahora el imperio romano que ha derrotado a todos los demás, viene y ataca a Israel, destruye Jerusalén otra vez, como había ocurrido en el año 587, pero ahora ocurre en el año 70, o sea, ocurre 657 años después, y destruye las murallas de Jerusalén y vuelve a destruir el templo, y vuelve a llevarse al pueblo en cautiverio, a muchísimos. Y yo les he contado esto, venden a los hombres como esclavos, agarran a los judíos y los echan al circo para que los coman los leones y las fieras, a las muchachas las venden en todos los prostíbulos del Mediterráneo, y los romanos pagan hacer una medalla, una moneda que por ahí hay todavía en las colecciones de monedas hay, que se llama Judea capta, o sea, Judea cautiva. Eso es historia. No se llevan a ningún filisteo, de ningún palestino, porque no hay ninguno, hijo mío. Pero quedan judíos ahí adentro. Y allá por el año 131, después de Cristo, o sea, 61 años después de que la ciudad había sido destruida, los romanos empiezan a subir los impuestos y a subir los impuestos, hasta que estos judíos ya no pueden más. Y uno de ellos, que se conoce en la historia como Bar Kokhba, o el hijo de la estrella, organiza una rebelión contra los ocupantes romanos. Los ocupantes no son los judíos, son los romanos. Los judíos han vivido en esa tierra durante siglos. Pero los romanos son demasiado poderosos. Y un grupo de judíos siguen a Bar Kokhba porque creen que es el Mesías. Y porque hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que va a salir una estrella. Y Bar Kokhba significa el hijo de la estrella. Entonces ellos dicen, este es el que la profecía dice. Y lo siguen. Y esta gente pelean como leones, pelean durante 2 o 3 años, pero finalmente ocurre lo que tenía que pasar, pues los romanos los destruyen. Pelean durante 3 o 4 años, desde el año 132 hasta el 135, la gente de Bar Kokhba pelea y finalmente son derrotados. Pero los romanos están ya con la cabeza caliente, tienen un imperio muy grande que manejar, todo el Mediterráneo, parte de Asia, parte de África. Y este pueblito pequeñito, este paisecito, con estos 4 gatitos ahí judíos, les han dado calentones de cabeza durante años. Los han matado, los han crucificado, los venden y no hay forma de matarlos. Les destruyen la ciudad, les queman el templo y vuelven a pelear. Entonces el emperador romano en ese momento, que se llama Adriano, que fue un tipo muy famoso, pueden buscar de él también. Ahora hay información en todo lado, ahora el que no sabe es porque no quiere. Adriano, que era un conquistador, había combatido en Inglaterra, toma una decisión y dice, a esta gente hay que exterminarla porque son insoportables, los judíos. Y agarran Jerusalén y la dejan como dejó Israel ahorita a Gaza, en ruinas. Los campos alrededor los llenan de sal, que era casi tan cara como el oro. ¿Y para qué le echan sal? Para que nada vuelva a crecer nunca ahí, para esterilizar los campos.
vuelven a hacer otra matazón de judíos. Pone una ley: ningún judío puede entrar a la ciudad de Jerusalén. Le cambia el nombre a la ciudad y le pone Aelia Capitolina. Y decide, para todavía mayor INRI, para mayor humillación, construir en el lugar sagrado donde estuvo el templo de Salomón, que quemaron los babilonios, y donde estuvo el segundo templo, que quemaron los romanos, hacía 60 años, construye un templo para Júpiter, que es el padre de los dioses. Y le cambia el nombre para que nunca más haya memoria, ni siquiera de que hubo una ciudad que se llamaba Jerusalén. Y como conoce cómo son los judíos de tercos y cómo aman su tierra y cómo aman su ciudad, entonces prohíbe bajo pena de muerte que ningún judío pueda entrar a Jerusalén. ¿Siguen conmigo? La historia es larga, pero y yo sé que usted no vino a oír historia, pero hay gente que prefiere que uno grite y zapatee y escupa, pero después de tanto grito estamos como estamos porque las personas no quieren aprender. Esa situación se prolonga entonces de más o menos del año 135, 136 después de Cristo, se prolonga casi 200 años, hasta que al Imperio Romano, al trono de Roma, sube un tipo que se llama Constantino, que empieza a hacer algunas leyes como para permitir el cristianismo, para ayudar a los judíos también, y entonces pueden volver, ya en el siglo IV después de Cristo, los judíos tienen permiso de volver a entrar a Jerusalén. ¿Me siguen? O sea, es que no quiero que me malinterpreten. No es que no había judíos después del año 139 en Israel, había montones. Lo que no podían era entrar a Jerusalén. Es como que alguien conquiste San José y diga, bueno, cualquier costarricense que entre a San José lo matamos. Pero no quiere decir que usted no puede ir en Pérez Celedón o en Limón o en Guanacaste. O sea, había judíos, lo que no podían era entrar a Jerusalén y las áreas de alrededor de Jerusalén no se podían sembrar, entonces pues nadie podía, obviamente, habitar ahí. Y de ahí en adelante, esa tierra, donde no hay todavía ningún palestino, ni ningún filisteo obviamente, ha sido masacrada, sangrada, los turcos, el imperio otomano, cuanto imperio ha habido, ha pasado por ahí. En 1914, y vea que hemos dado un salto ya casi de 1500 años, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y es una guerra terrible que dura como 4 o 5 años. Y los árabes, vecinos de Israel, se alían con el imperio austrohúngaro, y no me puedo meter ahorita en mucho detalle, se alían con los que pierden. Y los que ganan, pues son Inglaterra, al final Francia, Estados Unidos. Y entonces los ganadores toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? Esa tierra, bueno, perdone, porque me salté una parte importante. No solo le cambian el nombre a Jerusalén y le ponen a Aelia Capitolina, sino que toda esa provincia la une el Imperio Romano administrativamente. Tenían que organizar, repito, el mapa del mundo, porque eran los dueños de casi todo. La juntan con Siria, que es un país vecino, y lo convierten en una sola provincia. Los romanos. En el año 136 le cambian el nombre a Israel, que siempre se había llamado Israel, y de ahí en adelante se llama la provincia Siria-Palestina. Era un solo país bajo el mando romano. ¿Por qué le ponen Palestina? Porque los romanos hablan latín y están usando el término que conocían, que en el Antiguo Testamento se usaba para Filistea. No porque hay un solo filisteo ni un solo palestino. Es como si la gente que vive en Siria pretendiera ahora irse a vivir ahí, porque es que esto era de nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué hacen en el año 1914? Estalla la guerra. 1918-19 termina la guerra, los victoriosos se reúnen, se reparten el mundo. Y a Inglaterra, que había pagado un precio muy alto, le dan las Naciones Unidas, que no se llamaban Naciones Unidas en esa época, se llamaban la Sociedad de Naciones, le da una cosa que se llama el mandato, le da una serie de territorios que Inglaterra tiene que administrar. Y dentro de ese mandato
le da el territorio que los ingleses, óigame, en 1919 le ponen el nombre de Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque el emperador Adriano le había puesto a esa provincia, Siria, Palestina. Aquello es un desierto, son pantanos, son moscos, hay paludismo, viven un poco de árabes ahí muriéndose de hambre y un poco de judíos casi igual de muertos de hambre, con una pequeña diferencia. Las extensiones grandes de terreno ahí, en Israel, lo que los ingleses le llaman el mandato de Palestina, pertenecen no a los campesinos, a los felás, a los campesinos árabes, sino que le pertenecen a unos señores terratenientes que viven en Egipto, que viven en otros lugares, que son multimillonarios y que tienen 500, 100, 200, 1000 hectáreas ahí. Esos se llaman los efendi, son los señores, los que tienen el billete. Y los que se mueren de hambre ahí son los felá, los campesinos. Y lo que producen tienen que darle la mitad a los señores que están por allá y que nunca van a sus tierras. Allá por 1890 empieza un movimiento en el mundo. Aguantan un ratito más. Yo puedo amanecer aquí hablando. El asunto es, si se cansa, recuéstese al hombro el que tiene la par y trate de no babeárselo nada más. O sea, esta es la introducción, créame, voy a predicar. Pero es que no va a entender la predicación si no entendemos esto primero. Allá por 1800 y algo empieza un movimiento, un señor que se llama Teodoro, de apellido Herzl, que se llama el movimiento sionista. Es un judío. Y él dice, la tierra que Dios le dio a Abraham y que le dio a nuestros antepasados es Israel. Y nosotros estamos esparcidos por todo el mundo porque nos han perseguido, nos han matado, la Inquisición católica, los rusos, el mundo entero los ha perseguido. Tenemos que volver a nuestra tierra. Y entonces empieza a buscar judíos ricos en Estados Unidos, en el mundo entero, que aporten dinero. Y con ese dinero van y compran las parcelas que están ahí abandonadas por los efendis. Se las venden a precio inmensamente caro. Porque para los efendis no valen nada y esos judíos que van a pagar por sus pantanos son unos tontos. Pues aquellas tierras no producen, son estériles, no llueve. Y entonces, estos judíos que están siendo perseguidos en Rusia, en Armenia, en muchos países del mundo, el movimiento sionista lo que hace es tomarlos y enviarlos a Israel. Les da la tierra que compraron para que la trabajen y la pongan a producir. Y curiosamente, esa tierra que desde que le habían echado sal los romanos allá en el año 131 no producía nada, cuando llegan los judíos empieza a producir. Y territorios donde no llovía desde hacía décadas empieza a llover. Y esta gente llega con machetes, con palas, a abrir desagües, a desaguar los pantanos, a desecarlos. Cada uno trae técnicas de cultivo, semillas de sus diferentes países y aquello empieza a producir. Llega 1939, se levanta en Alemania un señor tan endemoniado como estos que hay ahora, que les hablaba al principio, que se llama Adolfo Hitler. Y nadie sabe por qué, empieza a odiar a los judíos también de una forma, conquista el mundo entero, como los romanos. Pero parte de su plan es exterminar a todos los judíos de Europa. Iba a empezar con los de Europa, después iba a seguir con los del mundo. Solo alcanzó a matar a unos 6 millones. O sea, toda la población de Costa Rica, bebés. O sea, es que la historia se repite, pero como la gente no conoce la historia, no se da cuenta hacia dónde nos estamos moviendo. Y cuando parecía que iba a conquistar el mundo, comete el error más absurdo, el mismo error que había cometido Napoleón Bonaparte 100 y pico de años antes, se le ocurre atacar a Rusia en pleno invierno. Y hasta ahí llega. Pero cuando salen de los campos de concentración, los judíos son cadáveres vivientes, los dejaban morirse de hambre, les inyectaban gasolina a unos, a otros formalina, a ver cuál duraba más en morirse, los tiraban desnudos, amarrados a la nieve, a ver cuánto duraba una persona en congelarse, les quemaban los ovarios a las muchachas con rayos X que se estaba empezando a experimentar entonces. La cantidad de cosas espantosas que les hicieron no vale la pena ni ponernos aquí. Tienen que ser mentes enfermas, mentes endemoniadas.
hablando de mentes endemoniadas, voy a hacer un paréntesis. Es que hoy ando de un humor que no me aguanto ni solo. Creo que voy a tener que dormir en el sofá. Ahora que Donald Trump llegó al poder y que está sacudiéndole el tapete a todo el mundo y haciendo una limpieza en la porquería que tenían estos tales progres, acaban de descubrir que un señor que se llama Anthony Fauci, del que yo les hablé, que una vez hice un trabajo por ahí y toda esa cosa, que era el encargado, como decir, el ministro de Salud, gastaron 421 millones de dólares. Esos son muchos colones. 421 millones de dólares en experimentos cambiándole el sexo a animales. Entonces usted empieza a pensar, Dios mío, ¿en qué cabeza, en qué ser humano agarrar un animalito, un mono, por ejemplo, quitarle el pene, los testículos, hacerle una herida ahí para crearle una vagina? O sea, ¿qué mente? Donde hay gente muriéndose en la calle, aún en Estados Unidos, donde hay gente homeless, gente enferma, que no puede pagar un tratamiento para el cáncer, pero cogen 421 millones de dólares y los gastan en esta asquerosidad, en esa crueldad demoníaca. ¿Para qué? Para después practicarlo con niños. Estamos en manos de gente enferma, es que la gente no entiende, estamos en manos de endemoniados. Esto no es una cuestión de política, es una cuestión espiritual. El príncipe de este mundo se ha apoderado de la mente de los gobernantes. Y no solo los gobernantes, repito, usted ve los posts de la gente y las cosas, los comentarios y uno dice, no, pero... O sea, es como si todos los locos se hubieran escapado del asilo y hubieran cogido el control del país. Gracias a Dios, y les decía la semana pasada, la marea está empezando a cambiar. Ya hay países como El Salvador, como Argentina, como Estados Unidos, como Hungría, donde la cosa está cambiando y el diablo está que no soporta. Tenemos que entender, hermano, lo que está pasando. Tenemos que leer no solo la Biblia, tenemos que leer la historia, tenemos que leer el contexto donde nosotros estamos viviendo. Usted no nació el siglo pasado ni va a nacer en el siglo 23, nació en este. Este es su tiempo para que usted haga la voluntad de Dios y no la puede hacer si no conoce lo que está pasando alrededor suyo. Deje de ver tu bobería, deje de perder el tiempo, el poco tiempo que tenemos en este planeta, haciendo cosas que no tienen ningún propósito, ningún sentido. Mientras que los que le sirven a las tinieblas aprovechan hasta el último recurso, hasta el último peso, hasta el último dólar, hasta el último minuto para envenenar el mundo. Cuando salen estos judíos de los campos de concentración, entonces el movimiento sionista de Theodor Herzl toma fuerza. El mundo está espantado. Los soldados americanos y rusos que entraban a los campos de concentración lloraban, se vomitaban de ver las condiciones en las que tenía esa gente. Y entonces el mundo se hace una pregunta: ¿qué hacemos con los judíos? Surgieron un montón de ideas de las Naciones Unidas, mandarlos a una isla allá en África, Madagascar, mandarlos a unos para un lado, para otro. Hasta que el movimiento que ha formado Theodor Herzl dijo, pero mandémoslos para la tierra que es de ellos, que ha sido históricamente de ellos. Y las Naciones Unidas empiezan a mandar judíos a Israel. A permitir que vayan a Israel. Si viene mañana le voy a enseñar de esto con la Biblia, para que se vea cómo es increíblemente exacto y maravilloso, cómo solo un Dios muy sabio pudo haber visto cosas como estas hace 2500, 2600 años. Y en el año 1948, Israel vuelve a nacer como nación, como un país libre, independiente. 1948. Había sido destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Cuántos países se han muerto y han resucitado 1878 años después? Y desde el día que nace, no el día, el minuto que nace, a las 12 de la noche, las Naciones Unidas dio el visto bueno. A las 12:01 los árabes estaban disparando contra los judíos. Y desde entonces no han parado, hermano, ni una vez. Y todas las guerras que han lanzado, todas las han perdido. Todas. Países inmensamente ricos, con millones de habitantes más que Israel. No hay forma. Y cada guerra que hacen, Israel recoge montones de territorio. Y cada vez que Israel va ganando, entra en las Naciones Unidas y se tiene que parar.
Cuando los atacan nunca entran. Pero cuando ellos se defienden y empiezan a ganar, entran naciones. No solo tienen que parar, tienen que devolver la tierra que ganaron en la guerra, por la que murieron cientos o miles de soldados. Los hicieron devolver las alturas de Golán y desde ahí los bombardean y los cañonean constantemente. Los hicieron devolver la franja de Gaza, los hicieron devolver la península de Sinaí que le habían ganado a Egipto. ¿Y sabe qué está haciendo Egipto en este momento? Está armando el ejército más poderoso ahorita y arrimándolo a la frontera de Israel. La gente todavía no está muy enterada de esto. Pero la cosa tiende a ponerse muy caliente ahí. Israel es un país, hermanos, que solo existe ahorita como nación desde 1948, o sea, hace 77 años. Y en 77 años tienen uno de los ejércitos más modernos del mundo, una de las industrias más avanzadas del mundo, tienen armas atómicas, tienen el servicio de inteligencia más eficiente del mundo, tienen la cantidad de premios Nobel más grande proporcionalmente de cualquier país en este planeta. Es que hay que estar ciego para no darse cuenta que lo que Dios le dijo a Abraham cuando le llamó, le dijo, yo te voy a bendecir y voy a hacer una bendición para las naciones. Y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y yo quiero bendecir a Israel en esta noche. Si usted quiere, pues lo bendice y si no, haga lo que quiera. Pero yo quiero bendecirlo porque Dios prometió que los bendigan, Él los va a bendecir. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que hacen, ni que conozco mucho de política israelita, ni que me cae bien. Ninguno me ha regalado plata nunca, ni me ha dado fiado. Lo que estoy diciendo es que simplemente por una razón espiritual. Porque la palabra de Dios no miente y porque permanece para siempre. Y porque Dios dijo que ese era el pueblo con el que Él tenía un pacto y aunque se levanten todas las naciones del mundo, y Dios dice, va a llegar el momento en que todas las naciones se juntarán contra Israel y yo las pondré como una piedra pesada, van a ser desbaratadas. Voy terminando. ¿Qué es lo que está ahora haciendo Trump, Netanyahu y toda esta gente, los políticos del mundo? Están desesperados viendo a ver cómo logran hacer que Israel haga un pacto con Hamás. ¿Para qué? Que Hamás devuelva de los 70 rehenes, se cree que ya hay 30 muertos, que devuelva por lo menos los 40 vivos y los 30 cadáveres, que Israel a cambio tenga que darles otro poco de miles de terroristas encarcelados, y que Israel retire todas sus tropas de Gaza y que les pague la reconstrucción de la ciudad. O sea, nada. ¿Todo por qué? Porque ellos entraron y mataron a 1.200 personas y llevaron a 251 rehenes. Y el mundo entero está aplaudiendo y están viendo a ver cómo negocian ese pacto. Déjenme decirle una cosa ya para ir terminando. Todos los pactos que ha firmado Israel con esta gente desde 1948, todos los han violado ellos. ¿Y sabe por qué se habían descuidado las fuerzas de seguridad del Shin Bet, el Mossad y la CFDI, el ejército israelita? Porque estaban en paz, estaban en una tregua. Y por eso bajaron la guardia y fue cuando esta gente entró y lo mató. ¿Por qué Dios permite esto? No sé. Le dije al principio que somos parte de un plan infinitamente grande, donde entran ustedes las hormigas, las galaxias, las nubes. No puedo ni imaginarme cómo será, pero todos jugamos una parte. Déjenme decirle nada más, vamos a ir a Isaías 25, 28 creo más bien. Esta gente estaba, los líderes judíos, que no quieren arrepentirse, que no quieren convertirse a Cristo, que no quieren nada con el Evangelio, donde usted no puede ir a levantar una iglesia a Israel porque no le dan permiso, si va a hablar del Señor. Estaban confiados porque ellos tenían un pacto de una tregua o de no agresión con Hamás. Lea lo que dice el versículo 14 de Isaías 28. Dice, está hablando el Señor, pongan atención porque aquí viene la parte más importante. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿A quién está hablando? Es que no hay duda. Vamos a ver cómo está su comprensión de lectura. ¿A quién le está hablando el Señor? Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. O sea, a los líderes políticos de Israel que se burlan del Evangelio, se burlan de Cristo, que nunca han querido creer, que confían en toda esa capacidad que Dios les ha dado, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Y prepárese porque aquí viene la parte. Por cuanto habéis dicho,
pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Por qué estaban tranquilos estos políticos? Porque de hecho pacto con Hamás. Hamás es una forma hebrea también de decir terror, no sé si usted sabía eso. Porque tenemos hecho pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Lea el versículo 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será ¿qué? No se apresure. Se da cuenta, en medio de esta profecía ellos confiaron en la mentira, en la verdad, hicieron pacto con la muerte, hicieron convenio con el Seol y menospreciaron la piedra preciosa, estable que Dios había levantado, y todos sabemos quién es esa piedra. Se llama Jesús de Nazaret. No es el Papa, ni es Francisco, ni es Pedro, es Jesús de Nazaret. Y seguimos leyendo. Dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Eso fue lo que le pasó a Gaza. No, granizo, pero no de hielo. Lo que cayeron fueron bombas y barrió el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Sabe cómo iban a sacar a los terroristas de los túneles? Bombeando agua de mar. Pero hermano, esto fue escrito en el año 625 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2677 años. Y será anulado, dice el Señor, será anulado vuestro pacto con la muerte. Eso fue lo que les pasó. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Y cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Y luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. Voy a ir terminando, discúlpeme que me haya demorado tanto, pero yo creo que esto era importante decirlo, y tenía que sacármelo del alma también, porque es que, déjeme decirle algo, hermano, tarde o temprano van a firmar un pacto. Tarde o temprano, es que no pueden seguir matándose para siempre. La gente va a presionar a Netanyahu para que salve a los rehenes o los cadáveres y que suelte otro poco de criminales, y ese pacto va a durar un mes o puede durar un año y se vuelven a matar. Yo tengo una sospecha. Tengo la sospecha de que ese pacto que está a punto de firmarse y que todo el mundo está presionando, Naciones Unidas, embajadores viajan, vuelan, se reúnen, va a ser el penúltimo pacto que firme Israel. Y después de eso habrá otro pacto, pero ya directamente con el anticristo. ¿Qué es lo que el mundo quiere ahorita que haya ahí en esa zona? Quiere que haya paz. Ahora los mismos israelitas están presionando a su gobierno para que firme la paz con tal de salvar a esas 70 personas. Los terroristas quieren que haya paz para recuperar los miles de soldados de combatientes que perdieron y volver a conseguir armas y volver a seguir matando judíos. Todo el mundo quiere la paz. Y cuando la firmen, el mundo va a aplaudir. Pero recuerde lo que dice la Escritura. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así es que estamos viviendo en tiempos extremadamente interesantes. Yo no puedo decirle a usted cómo viva su vida porque ya usted es muy grande, usted toma sus propias decisiones, pero jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, solteros, casados, enfoquémonos en la palabra, hermano. Dejemos de perder el tiempo que Dios nos da para caminar en este planeta en boberías. No deje que le envenenen la mente. Satanás no quiere que usted piense, ni lea la Biblia, ni medite, ni se entere de lo que está pasando, ni conozca nada de historia. Quiere tenerlo ocupado con el fútbol, con el básquetbol, con los chismes, con quién se casó, quién quedó embarazada, quién dejó a quién. ¿En qué le beneficia eso a usted espiritualmente o intelectualmente o económicamente? ¿En qué beneficia el reino de Dios? Usted fue lavado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo y llamado para hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Y estamos viviendo una sociedad que está enferma, donde la gente puede matar bebés, quemarlos vivos, devolver los ataúdes y oír gente cantando y celebrando porque entraron vivos esos bebés a Gaza y salieron en ataúdes. Y donde miles de personas en el mundo entero dicen que hace falta matar más miles de niños como esos y que larga vida a los que los mataron. Usted se da cuenta que algo se perdió en el camino. El Dios de este siglo está trabajando horas extra, hermano.
y nosotros no deberíamos estar durmiendo, deberíamos estar anunciando a Cristo, estudiando la palabra y compartiendo este maravilloso mensaje de la salvación con tantas personas que lo necesitan alrededor nuestro. Por favor, discúlpeme que me haya alargado tanto, que Dios los bendiga. Mañana vamos a continuar desde otra perspectiva, pero vamos a andar por aquí.